Buenas tardes, bienvenido a openpharma.com. Eduardo González, de Laboratorios CINFA, estás dentro del departamento médico. Eduardo, por favor, te puedes presentar y decirnos quién eres y a qué te dedicas, por favor. Bueno, buenas tardes, Federico, y buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Soy doctor en farmacia, soy responsable actualmente de la parte científica del área de nutrición en CINFA, y nuestro objetivo es ofrecer soluciones nutricionales a la población para mejorar su alimentación desde un punto de vista más personalizado y con ello mejorar la nutrición y también la salud, ya que ahora mismo la alimentación es uno de los avances que se está viendo y que más repercusión tiene en la salud de las personas. Eso es, en definitiva, mi trabajo en el departamento médico, asesorando a diferentes personas del laboratorio y ofreciendo esas soluciones como investigación y como desarrollo para la población general. Bien, bueno, gracias de nuevo, Eduardo, por estar con nosotros en Open Pharma. Nuestra base es trasladar todas las inquietudes que nos plantean nuestros pacientes online y offline pues a la industria farmacéutica, de tal manera que la industria no quede en un plano solamente aislado, que sea algo genérico, que se conoce poco y lo que se conoce es por medio de un producto, sino que contéis un poco vuestro conocimiento, vuestra forma de trabajar, vuestro enfoque desde un punto de vista profesional, en este caso nutricional, y bueno, pues esto, de alguna manera respondáis a lo que nuestros pacientes están demandando desde un punto de vista nutricional, como decía antes. Bien, planteamos la nutrición como tal. Hablar de nutrición es una palabra muy abierta, de que se puede hablar largo y tendido, pero realmente, y has esbozado un poco el posicionamiento que tenéis desde vuestro laboratorio, de lo que estáis haciendo y de cómo lo estáis haciendo. Pero me gustaría que dieras una visión de qué es la nutrición para vosotros y para CINFA, para Laboratorios CINFA, y cuál es vuestra misión y vuestros valores en este campo. Efectivamente, nosotros no solamente intentamos dar soluciones nutricionales que, por supuesto, a la población, sino intentamos ofrecer herramientas para que el farmacéutico sea el educador terapéutico, el centro, la referencia para los pacientes que acuden a la farmacia en busca de un consejo farmacéutico y un consejo de salud. Además, tenemos, como digo, muchísimos proyectos con diferentes universidades. Intentamos tener una herramienta, traslacional, donde el conocimiento de la universidad se traslade a la sociedad a través de diferentes fórmulas, de diferentes proyectos de investigación, y que esas investigaciones y esos avances en nutrición y científicos que se realizan en las universidades sean, lógicamente, trasladados a la población para su beneficio. Ese es nuestro objetivo, y por eso trabajamos para, como digo, trasladar ese conocimiento de la universidad a la población. Ese conocimiento, de forma efectiva, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo estáis trasladando ese conocimiento? ¿Solo con producto o con más herramientas? Con más herramientas. Creemos que la prevención es básica en la nutrición y en la salud en general. Para ello, el farmacéutico tiene que ser el garante, tiene que ser esa herramienta, esa, unión junto con la persona que acude a la farmacia. Es fundamental, concienciar a las personas de la importancia de la alimentación saludable y de una nutrición adecuada. Para ello tenemos herramientas, el test nutrigenético, que permite predecir riesgos posibles a desarrollar determinados problemas de salud, y cómo con una buena alimentación y además personalizada, podemos disminuir esos riesgos o por lo menos enlentecer la aparición de ese problema con el tiempo. También intentamos, como hemos dicho, potenciar ese consejo con consejos nutricionales, consejos de salud generales, consejos individuales y otras soluciones para, por ejemplo, perder peso, soluciones para mejorar la salud cardiovascular de las personas, soluciones también para el cuidado de la mujer o para cualquier problema en el que la alimentación tenga algo que decir. Y desde ese punto de vista y con esos consejos personalizados mejoraremos la salud general de las personas.
Bien, en Open Pharma estamos recibiendo muchas consultas con respecto a lo que has comentado antes, que es el test nutrigenético. Y nos metemos en las herramientas prácticas que ahora mismo tiene una persona como individuo, no como globalidad, en la nutrición, y qué es lo que puede aportar un test nutrigenético a su salud y a su nutrición. Se dice que, bueno, pues, que al final la alimentación es salud y, bueno, pues, y la salud depende de la alimentación. Esta es un feedback, ¿no? Pero el test nutrigenético, vamos a ver qué parámetros determina dentro de ese test nutrigenético, el por qué, porque hablar de genética es un campo tan amplio que muchas veces pues, nos perdemos. ¿Nos puedes ampliar un poco ese test nutrigenético, cómo se hace, cómo lo desarrolláis, bueno, etcétera, etcétera? Sí, mira, el estado de salud de una persona en general depende de su genética y de los factores ambientales o de los factores que le rodean. La genética tiene un peso aproximado de un 25 o 30% y los factores que le rodean, el resto, un 70%. ¿Cuáles son esos factores que le rodean? Pues el principal factor es la alimentación. Es algo que hacemos desde que nacemos hasta que morimos, entre 3-5 veces al día durante 70-80 años. Estamos hablando de cientos, de decenas de miles de veces que comemos. Aproximadamente está cuantificado en unos 70.000-80.000 kilos de alimentos lo que comemos a lo largo de nuestra vida. Eso tiene una influencia, para bien o para mal, sobre nuestra salud. Y por eso la alimentación en este aspecto es importante. ¿Qué aspecto tiene la genética? Lógicamente, la genética, digamos que nos detecta o nos predispone a sufrir algunas enfermedades o problemas a los que podemos padecer en el futuro. Conociendo la genética, tengo las herramientas para combatir esos posibles riesgos. En el fondo, la nutrigenética trata de explicar por qué dos personas que comen lo mismo, pues igual no engordan igual uno tiene colesterol y otro no tiene colesterol. Gracias a ese conocimiento genético, que afortunadamente no es determinista, tengo la herramienta para combatir aquellos riesgos. ¿Qué riesgos analiza nuestro test nutrigenético? Fundamentalmente, riesgo a padecer obesidad, riesgos de enfermedades cardiovasculares, hipertensión, colesterol elevado, diabetes tipo 2, la relación, si existe la posibilidad de dificultad de mantener el peso tras haber perdido peso o dificultad para bajarlo, también alteraciones de la vitamina D, intolerancia a la lactosa y también una serie de interacciones gen-nutriente que llamamos. Es decir, hay personas que tienen una predisposición genética que hace que determinados alimentos sean más o menos beneficiosos dependiendo de su perfil genético. Por ejemplo, el omega 3 que toda la población conoce es beneficioso siempre, pero hay personas que le es más beneficioso que a otras. Bueno, pues conocer ese aspecto es muy importante para un buen consejo nutricional. O los ácidos grasos monoinsaturados o las grasas saturadas en unos niveles determinados, por encima de los determinados, son perjudiciales para la salud, pero para unas personas son más perjudiciales que para otras. Eso es un poco lo que intentamos hacer. Con esa herramienta genética, obviamente conociendo esos riesgos, después se complementa con una información nutricional clave. Hay que saber los estilos de vida de la persona, si tiene alergias a determinados medicamentos o alimentos. Es importante saber su situación fisiopatológica. Recogemos una serie de datos antropométricos, el peso, la talla, el índice de masa corporal, parámetros bioquímicos, colesterol, glucosa, y con todos esos datos generamos una dieta específica y personal, de tal forma que es, digamos, su dieta patrón, su dieta máster y que le sirve además para toda la vida. Sí, estás hablando de una personalización ya extrema, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Quizás, bueno, pues ahora está un poco en foros un poco punteros de especialistas, pues los test genéticos, hasta qué punto son determinantes a la hora de valorar, en nuestro caso, de lo que estamos hablando hoy, tratando la nutrición. En otras, en patologías concretas, pues es más, está aún por demostrar. Pero estos parámetros nutricionales de los que me hablas forman parte de un conjunto de acciones, por lo que veo, no solamente como dato específico, porque, bueno, pues imagino que tendréis un porcentaje, ¿no? Un porcentaje que se puede saber cuál es el porcentaje en los que os movéis, la determinación por la cual un test nutrigenético puede ayudar a un paciente a valorar si lo está haciendo bien su nutrición o lo está haciendo no tan bien.
Sí, de hecho analizamos los genes y los polimorfismos científicamente que más soporte tienen actualmente. Para ello nos hemos servido de la información y del apoyo de la Universidad de Navarra, que en su departamento, el departamento de nutrición, es uno de los departamentos con más rigurosidad y con más conocimiento a nivel mundial en nutrición y en nutrigenética. Además, nuestro test nutrigenético lo hemos validado, hemos hecho estudios clínicos que han sido publicados en congresos, en revistas médicas, y los hemos validado en cientos de pacientes. Obviamente, los genes que, como digo, analizamos son los que, aparte de ese apoyo científico que tienen detrás, más pueden, digamos, tener en cuenta la sociedad actual, es decir, son los que a la población más en general les puede afectar en un gran porcentaje, aproximadamente entre el 80 y el 90%. Son los más habituales. Y esos son los que analizamos en nuestro test genético. De acuerdo. O sea que os apoyáis fuertemente de la universidad para, bueno, pues para llevar un valor científico a vuestras muestras y a vuestro asesoramiento. Eso es. De acuerdo. Esta nutrición que planteáis está, por lo que se ve y por lo que nos estás contando, en la genética, en los hábitos nutricionales, en parámetros bioquímicos. ¿Me puedes aclarar si algo que tiene que ver las intolerancias a determinados productos, a determinados alimentos y demás, nos puedes, porque parece que están muy latentes últimamente estas intolerancias a la lactosa, a la leche, a otros productos alimenticios y demás? ¿Nos puedes poner un punto de claridad en este asunto? Me alegro que me hagas esa pregunta porque realmente el test nutrigenético no es un test de intolerancia o un test de alergia, no tiene nada que ver. Los test de intolerancia y de alergia alimentaria actualmente no tienen evidencia científica, de hecho hay posicionamiento de diferentes sociedades médicas desaconsejándolos porque no hay una relación entre esa intolerancia o entre ese análisis de ese resultado y que una persona sea intolerante o no a un alimento, ¿no? Además tienen el riesgo de que, como en muchos casos se eliminan muchos alimentos y en grandes ocasiones alimentos completos de grandes macronutrientes, existe la circunstancia de que se puedan generar déficits nutricionales en algunos casos, y en personas que estén predispuestas alérgicamente a padecer una alergia, el eliminar esos alimentos puede generar después una posible alergia. Realmente la intolerancia o la alergia en la población española es muy baja, prácticamente los más habituales son la leche como alergia, y suele ser fundamentalmente en niños. La intolerancia a la lactosa es más habitual en población adulta, aproximadamente entre un 5 y un 10% de la población, y luego sí que hay algunas reacciones alérgicas a frutas, a mariscos y poco más. Es decir, el 80-85% de la población española tolera perfectamente los alimentos. En nuestro test nutrigenético no eliminamos ningún tipo de alimento, sino que personalizamos los alimentos que más le beneficien a esa persona para mejorar su salud. O sea que, en definitiva, bueno, pues desaconsejáis pues la utilización de estos test de alergias porque no hay una evidencia científica de que eso corresponda con los resultados, ¿no es así? Sí. Indudablemente estamos hablando en foros en los que está presente la nutrición. Aquí hay profesionales farmacéuticos que además son nutricionistas, hay nutricionistas y bueno, pues hay médicos especializados también en nutrición. Nosotros desde Open Pharma siempre estamos o incidimos mucho en que el paciente se asesore en foros y en profesionales cualificados y que haya una respuesta a sus preguntas y a sus cuestiones, porque realmente la nutrición está sujeta a muchas interpretaciones y está sujeta a quizás a excesiva publicidad de determinadas dietas personalizadas. No hablamos de dietas hiperproteicas, pero hay que hablar largo y tendido sobre ello. En definitiva, vuestro posicionamiento es en regular la alimentación, ¿no? La alimentación normal, específicamente en cada paciente. Sí, así es, ¿no? Bien. Eduardo, te quería trasladar una serie de preguntas y cuestiones que nos hacen desde Open Pharma para que puedas responderlas, porque son de
de personas, de pacientes que nos llaman, nos chatean, nos preguntan vía mail y bueno, son personas de todo tipo y que bueno, pues tienen, y hemos recogido las preguntas más habituales. Bueno, pues entre la primera, por supuesto, en cuanto a producto, estáis ofreciendo un plan que se llama Plan Complete Diet. Esto, ¿nos puedes explicar un poquito en qué consiste y qué base tiene? El Plan Complete Diet es un plan para perder peso de forma saludable. Siempre se dice que perder peso es fácil, y es así, perder peso es muy fácil. Lo que es difícil es mantener ese peso perdido, y esta es la diferencia del Plan Complete Diet frente a otros planes de pérdida de peso. Nos basamos en estudios realizados también por la Universidad de Navarra, en este caso el estudio Diógenes, donde se pudo comprobar qué tipo de dieta era la que conseguía no solamente bajar de peso, sino que mantuviéramos el peso perdido. Muchas dietas, muchas personas cuando se ponen a dieta, lo que te dicen es que después recuperan el peso que han perdido o incluso más del que ya tenían antes de hacer esa dieta. Sabemos que las dietas ligeramente proteicas y con alimentos de bajo índice glucémico son las que mejor mantienen ese peso perdido durante más tiempo, y esa es nuestra base científica de este Plan Complete Diet. El plan se basa en 3 fases de 2 semanas cada una aproximadamente. En una primera fase, una fase más hipocalórica, una dieta con calorías más bajas para perder peso de una forma un poco más rápida, y ayudado de un producto para, en el caso de que hubiese algo de sensación de apetito o de hambre, ¿no? Que es NS Saciaplen. Después de esas 2 semanas pasaremos a una fase progresiva que llamamos, donde en esta fase puede durar 2 semanas o algo más, es la fase en la que tenemos que conseguir el peso objetivo que queremos perder. Por eso puede durar 2 semanas o algo más. Aquí ya la dieta es un poquitín menos calórica, vamos poco a poco normalizando esa dieta porque lógicamente la persona no va a estar siempre de dieta, y ya que es una dieta algo más calórica, sí que se acompaña de un producto para disminuir la absorción de grasas, que es NS gestor de grasas con chitosan, que bloquea aproximadamente el 50% de las grasas ingeridas. Y finalmente la tercera fase es la fase de mantenimiento, donde intentamos ya que la persona, una vez que haya conseguido ese peso objetivo para perder, se mantenga en el peso perdido, y de esta forma le vamos a intentar ayudar, es una dieta educativa, le vamos a intentar ayudar para que cuando acabe con el Plan Complete Diet le sea más sencillo seguir con este tipo de dieta. Por supuesto, en todas las fases hay planes de ejercicio físico, tanto de resistencia como de fuerza, para perder grasa, para no perder músculo, y de esta manera también para favorecer esa pérdida de peso con el Plan Complete Diet, tanto en lo que son las dietas más personalizadas y los productos o complementos alimenticios. ¿De cuánto se baja? ¿Qué porcentaje se baja, o porcentaje o cantidad? Y cada semana, ¿cuánto se suele bajar en vuestra dieta, en la dieta que ofertáis? Depende, lógicamente, de cada persona, de la rigurosidad con la que lleve el Plan Complete Diet, del objetivo que quiera de perder peso, pero aproximadamente la pérdida de peso oscila entre los 6 y 10 kilos, esa es la horquilla que manejamos aproximadamente, y generalmente intentamos adecuarnos a lo que dicen los expertos científicos, ¿no? que tiene que haber como mucho una pérdida cada semana entre medio kilo y 1 kilo. Esto es importante porque pérdidas muy agresivas de peso pueden provocar ese efecto yo-yo. Por lo tanto, una pérdida progresiva y mantenida en el tiempo es más saludable y disminuye el riesgo de que podamos tener un aumento de peso después de acabar una dieta. Bien, bueno, me has respondido casi a la pregunta que te iba a hacer a continuación, pero sí que es cierto que desde Open Pharma tenemos un alto índice de consultas de personas que ya han hecho algún tipo de dieta, en especial las hiperproteicas, y nos comentan que vuestra dieta al final, o vuestro plan, mejor dicho, cuánto tiempo van a volver otra vez a recuperar, si va a ser como en las dietas hiperproteicas, que muchas de ellas, en cuanto dejas de tener esta dieta, pues esto recuperas el peso perdido en breve espacio de tiempo. En vuestro plan, ¿cómo lo estáis afrontando esto? Sí, esto es una pregunta muy típica de los consumidores. Es importante decir que lógicamente este plan es un plan educativo. Para ello utilizamos herramientas como el sistema de intercambios, en el que intentamos facilitar a la persona el seguimiento de la dieta y que también vaya adquiriendo hábitos nutricionales fáciles de seguir una vez que haya terminado este tipo de dieta, de esta forma, sabiendo qué es lo que tiene que comer y qué es lo que no tiene que comer, o en qué cantidades o en qué modo. Claro.
es más sencillo, digamos, que se mantenga en ese peso perdido, o si, digamos, deja completamente el plan y no cumple muy bien esos hábitos, que ese aumento de peso no sea tan elevado como en otros casos. Pero se puede comer de todo, teniendo en cuenta que nos están hablando muchas veces, no, es que este alimento tiene mucho azúcar o tiene muchísimo... O sea, realmente uno puede abordar un plan nutricional comiendo de todo. ¿Esto es algo real o es teórico? Claro, aparte de comer de todo es en qué cantidad, ¿no? Entonces, vale. ¿Se puede comer de todo? Bueno, casi de todo, vamos a decir. Sí que obviamente no vamos a pregonar que se pueden comer alimentos muy ricos en grasas saturadas o muy ricos en azúcares refinados. Sí que tenemos en cuenta todos los alimentos que existen en nuestro sistema nutricional, pero siempre los que sean más saludables. Obviamente eso no quita que una vez una persona se salta, digamos, alguna de esas comidas y come otra cosa, digamos que no ocurre nada, entre comillas. Obviamente esto es una carrera de fondo, no penaliza el que un día o una determinada comida no la hayamos hecho bien. Al final lo importante es adquirir esos hábitos nutricionales, cotidianizar nuestra vida en esos hábitos nutricionales. Es la manera de mejorar nuestra salud aprendiendo a comer, que es de lo que se trata. Pero ¿cómo de grandes o de pequeñas son esas cantidades que recomendáis? Porque claro, sí que es cierto que en muchas ocasiones pues el paciente necesita un refuerzo y la primera pregunta que te plantean es, bueno, ¿usted me está planteando un plan nutricional para pasar hambre o qué realmente, o claro, si esto va a ser un hándicap a la hora de alimentarme el día a día? ¿Esto es con vuestro plan? ¿Lo veis? ¿Cómo veis este factor? Las raciones son normales, obviamente de alimentos que sean algo más saciantes, pero como digo son normales. No hay, es difícil que haya un efecto de pasar hambre. Eso sí, si esas personas que tuviesen hambre, existe la ayuda de ese producto de NS Saciaplen con varias fibras saciantes que van a mejorar, digamos, esa situación. Pero digamos que esas raciones, como digo, son normales, con alimentos, digamos, más saciantes, ligeramente proteicos, y es una dieta, esa primera fase de pérdida de peso, de tan solo 2 semanas. Y hablemos de lo saludable. ¿Es bueno perder más de 1 kilo a la semana? ¿No es bueno? Si hablamos de personalización y ya estamos cuantificando lo que hay que perder cada semana, ¿qué sentido tiene este hecho? Sí, obviamente yo lo hablo en plan general, ¿no? Obviamente se recomienda entre medio kilo y 1 kilo a la semana. Puede existir personas que puedan perder algo más de peso, pero sí que se ha visto que perder mucho peso de repente no es saludable y además puede generar en el organismo un efecto rebote en el que el organismo intente, digamos, al perder tanto peso, generar sustancias de reserva y sea más difícil después perder peso. Es mejor, como digo, esa dieta educativa, que vayas perdiendo peso poco a poco, acompañado de ejercicio físico, que es fundamental para disminuir la grasa abdominal. En pacientes con algún problema de tiroides nos preguntan si son o si pueden hacer un plan nutricional de este estilo. ¿Esto qué podéis aportar a este tipo de pacientes con esta problemática? Sí, las personas con problemas de tiroides, lo primero es que lo tengan controlado. Eso es fundamental, y que para ellos se basen en el conocimiento, en el expertise del endocrino. Esta glándula funciona y es importante para cumplir muchas funciones en el organismo. Regula la tensión arterial, regula el peso corporal, también la memoria, incluso el humor, etc. Por lo tanto, todo lo que sean desbalances en esta glándula va a originar que pueda producirse un aumento de peso. Por lo tanto, si tenemos primero controlada la hormona o la glándula, podremos hacer este plan para bajar peso. Si no, es posible que no se baje el peso necesario debido al problema tiroideo y que incluso pueda haber un efecto rebote cuando se acabe la dieta debido a ese problema tiroideo. Por lo tanto, lo primero es controlar ese problema tiroideo y una vez controlado podamos realizar la dieta. Has hablado del humor. ¿Es conveniente tomar complejos vitamínicos en estas fases en estos planes de dieta? ¿Hasta qué punto puede afectar el disminuir las ingestas de alimentos en el humor de una persona? Lo digo porque a mí personalmente me afecta mucho. O sea, ¿esto realmente lo recomendáis
tomar complejos o recomendáis algún suplemento extraordinario? ¿Qué me puedes decir? Para el humor viene muy bien el ejercicio físico. Tiene también, libera endorfinas, y en todos los planes dietéticos para perder peso el ejercicio físico tiene que estar detrás. Y cuando hablamos de ejercicio físico no hablamos de hacer un deporte excesivamente duro, ni mucho menos, simplemente con caminar entre 30 minutos y 1 hora al día es suficiente y liberas esas endorfinas para mejorar el humor. También ocurre que cuando una persona empieza a perder peso, una dieta, puede haber situaciones de fatiga y de estreñimiento. Ahí también pueden ayudar otro tipo de, aparte del ejercicio físico, por supuesto, complementos alimenticios que contengan pues, vitaminas del grupo B, fibras, vitamina C, vitamina E y productos que sean también diuréticos para eliminar esas posibles sensaciones debido a la retención de líquidos, en este caso el NS drenante vitaminado. Y eso sería un poco lo básico, ¿no? En estas situaciones. El humor, yo creo que lo más aconsejable es el deporte para efectivamente mejorar esa situación y además tiene otras mejoras sobre nuestra tensión arterial, sobre nuestro colesterol, controlar también el azúcar, etc. O sea que el deporte es fundamental, en definitiva, porque siempre también es una de las preguntas modelo. ¿Bajaré lo mismo no haciendo deporte? Porque hay muchas personas que no hacen deporte o realmente ese tránsito que hacéis pues en cuanto al deporte, a la hora de afrontar el deporte, pues es algo tan determinante como para decidir si se baja o no se baja. Los últimos estudios científicos señalan que tiene que ir de la mano las dietas bajas en calorías y el deporte. Y como digo, el ejercicio físico, de hecho se dice que la barrera entre ser sedentario y no ser sedentario son los 5.000 pasos, que eso equivale a aproximadamente unos 40-45 minutos simplemente andando, paseando, independientemente de lo que hacemos en nuestra oficina o en casa, es decir, esos 5.000 pasos más allá de lo que hacemos en nuestra vida diaria, esos 30-45 minutos andando. Esa es la barrera entre ser sedentario y no ser sedentario. Y ese tiempo, esos 45 minutos, disminuyen grasa abdominal, que es digamos, uno de los tipos de grasa más difíciles de eliminar. Y se hace con un ejercicio pausado y lento. A veces los ejercicios muy intensos, muy anaeróbicos, no consiguen eliminar grasa y lo que hacen es disminuir las reservas de glucógeno. Es diferente. Hablamos de deporte, pero volvamos otra vez al inicio, al test nutrigenético. Porque en Open Pharma es cierto que tenemos muchas consultas de personas que están haciendo deporte de forma intensa, es decir, tenemos incluso muchas preguntas de pacientes que tienen un problema de degeneración de cartílago, ya empiezan a aparecer dolores musculares muy intensos, de huesos. Hablo de una población que está en torno a los 30-35 años hasta los 50-60, que bueno, pues que está haciendo ejercicio de forma habitual, están incluso participando en pruebas de media maratón, de maratón, etcétera, etcétera. La nutrición, ¿qué tiene que ver con este tipo de pacientes que están haciendo deporte intenso, que empiezan a aflorar pequeños problemas articulares y que están incluso buscando en el mercado online productos, complementos nutricionales, pues de diferente origen y de diferente localización. Así que en este caso, ¿hay algo que podáis aportar a este tipo de pacientes? Claro, el deportista necesita, como es lógico, unas necesidades energéticas y nutricionales diferentes y generalmente más grandes que una persona que simplemente quiere cuidarse y quiere comer de forma sana. Es muy importante en un deportista que se deje asesorar por nutricionistas deportivos o que se deje asesorar por las farmacias, por personal farmacéutico que conozca qué es la nutrición deportiva. Y además aquí también hago un inciso, es muy importante también dentro de esos complementos alimenticios que existen, ya sean barritas, ya sean geles, ya sean recuperadores, que siempre se basen en esa garantía farmacéutica para evitar productos que puedan tener sustancias no declaradas en las composiciones y los etiquetados de los productos, o en el caso de personas que no solamente hacen deporte por hobby, sino que lo utilizan o es una herramienta para llegar a un puesto de trabajo, ya sean bomberos, policías, civiles, etcétera, otros tipos de funcionarios.
sustancias que estén libres de productos dopantes. Eso es clave y esa garantía farmacéutica se encuentra en las farmacias y eso es lo que tiene que tener en cuenta el deportista, ese consejo farmacéutico individualizado. Y por supuesto que tengan en cuenta las necesidades que tienen que ver con la hidratación antes, durante y después del entrenamiento, y luego habrá que ver qué tipo de deporte hace la persona para que esa carga de hidratos o de proteínas sea diferente dependiendo de la intensidad y de la duración del deporte. Hablando de tipos de deportistas, hace 2 semanas manteníamos un diálogo muy interesante con un alpinista que había conquistado el K2, un equipo de alpinismo, y bueno, pues esto, y preguntando y ahondando en la preparación que tenía, la preparación exhaustiva en cuanto a material, en cuanto a planificación, en cuanto a muchas cosas, pero en la parte de la salud la planificación no era tanta, o sea, habían hecho una prueba de esfuerzo y poco más. Entonces esto, además en la expedición hubo un accidente trágico y bueno, pues y hablamos, intercambiamos opiniones sobre la valoración de los test nutrigenéticos y de su implementación en deportes tan extremos como es el alpinismo profesional, que supone que en un espacio de tiempo muy corto los esfuerzos son enormes. Entonces, ¿esto realmente hay algo que aportar al respecto a este tipo de personas que hacen estos deportes extremos? Yo creo que es fundamental que toda aquella persona que realice un deporte extremo y sobre todo a ciertas edades, a partir de los 35 o 40 años, realicen un análisis médico para ver cómo se encuentran físicamente o si existe algún problema cardiovascular. Son muchos los casos, y ha pasado en el fútbol recientemente con personas que han tenido algún problema cardiovascular y han fallecido, y en otros deportes. Eso es fundamental, ese estudio médico para ver si somos capaces de realizar ese tipo de deporte. Y por supuesto dejarse una vez más aconsejar por el profesional sanitario más cercano al paciente, que es el farmacéutico, para que sepa qué tipo de alimentación tiene que llevar cuando vaya a realizar ese deporte, o cómo se tiene que preparar para incluso psicológicamente poder estar más preparado para lo que se le avecina. Y muchas veces no solamente el esfuerzo físico, sino ese esfuerzo mental de poder alcanzarlo, y también ahí el farmacéutico, especialista en nutrición, tiene capacidad de aconsejar a la persona que va a hacer ese deporte o esa intensidad o ese extremo, ese deporte tan intenso. Volvamos al plano nutricional. ¿Se puede saltar alguna comida? Nos preguntan 5 comidas al día. También volvamos al terreno de la cuantificación. ¿Cómo abordamos este tema? Sí, los expertos en nutrición hablan, ¿no? Si es mejor 3, 5, 6 veces al día. Se dice, lógicamente depende de cada persona. Hay personas que con 3 veces al día se encuentran, digamos, en un buen estado de salud, se encuentran con un peso normal y comen, digamos, de forma saludable, pueden seguir con 3 veces al día. ¿Por qué se dice lo de 5 veces al día? Se dice por 2 razones. Una, porque es la forma que tenemos de evitar esa ansiedad y esa hambre que podemos tener entre horas. Eso puede hacer que cuando lleguemos a una de las determinadas horas a comer, comamos de una forma más compulsiva. Y sí que existen estudios donde se ha cuantificado que existen unos 15 minutos donde la persona que tiene mucho hambre es capaz de comer grandes cantidades sin darse cuenta, y de alimentos muy calóricos que no les sacian. Hasta que pasan esos 15 minutos la ingesta calórica puede ser excesiva. Por eso esas 5 comidas, para evitar esos picos de ansiedad. Y además, antes también lo comentaba, porque el organismo, si ve que pasan muchas horas entre una comida y otra, puede generar mecanismos de resistencia, mecanismos de defensa, digamos que reservando una cantidad de grasa porque sabe que puede tener hambre y luego la va a utilizar, y si hacemos eso es más difícil después eliminar esa grasa porque se está acumulando sin tenerlo en cuenta. Y además que comer 5 veces al día genera tener energía durante todo el día para afrontar el día a día, ya sea en el trabajo, en nuestros estudios, en la práctica deportiva, etc. ¿Peso o volumen? ¿O las dos cosas a la vez? Esto es muy común, sobre todo en mujeres que nos llaman y que nos dicen que, que tienen retención de líquidos, etcétera, etcétera. ¿De qué estamos hablando realmente? ¿De las dos cosas o en qué proporción? Efectivamente, hay un médico, un endocrino,
que comenta que existe retención de líquidos y retención de lípidos. Entonces, en retención de líquidos hay algún tipo de obesidad donde hay un factor que es esa retención de líquidos, como digo, sí que se pueden utilizar sustancias diuréticas y que disminuyan esa excesiva acumulación de líquidos en el organismo. En nuestro caso, en CINFA tenemos NS drenante vitaminado que precisamente busca ese efecto a través de una serie de plantas medicinales científicamente avaladas con ese efecto diurético y remineralizante. Y para la retención de lípidos, lógicamente, lo más aconsejable es ponerse a dieta y hacer un abordaje integral de la pérdida de peso. Ese abordaje es el Complete Diet, en nuestro caso creemos que es el Complete Diet con digamos, una dieta para perder peso, complementos alimenticios que pueden ayudar a perder más peso solo perdido por la dieta y siempre con ejercicio físico. Esos complementos alimenticios están formulados en base natural, por lo que estamos, y esa es la tendencia, parece ser, del mercado, que aborda pues incluso la farmacia ortomolecular, que es precisamente basada en los componentes que tiene el propio organismo, dado pues en dosis adecuadas o suplementarias a lo que tiene el propio organismo. Esto es una tendencia real, con una evidencia. ¿Esto hasta qué punto es algo de moda o realmente tiene unos cimientos cada vez más sólidos y cada vez más firmes a la hora de abordar la nutrición? Sí, en CINFA uno de nuestros activos es que intentamos formular principios activos científicamente avalados, que sean seguros y que tengan ese efecto buscado, y siempre basándonos en pruebas científicas previas. Eso es algo que tenemos por marca y que es, digamos, nuestro know-how y que, digamos, es lo más importante para nosotros. Seguridad, la eficacia y científicamente avalados. Claro que son en muchos casos productos naturales, hay fibras, plantas medicinales, antioxidantes, en muchos casos, como digo, de productos naturales. La medicina ortomolecular, bueno, hay controversias porque se habla de que son productos con altas dosis de vitaminas. Digamos que puede ser, digamos, una pequeña moda que está surgiendo, pero como digo siempre es fundamental no solamente fijarnos en el producto, que sí es importante también, pero también en ese consejo que da el farmacéutico y que siempre está acompañado de hábitos saludables y hábitos nutricionales. Posiblemente de ese modo el efecto de estos complementos alimenticios siempre será mayor. Sí que es cierto que los complementos alimenticios lo estamos viendo incluso para la prevención o incluso en tratamientos asociados para la degeneración macular, que es la vista y la visión, y que es tan importante, es uno de los órganos de los sentidos que tenemos, que porque hay que cuidar y que demás. Sí que es cierto que eso está cada vez más presente, no solamente en la nutrición, sino en más parcelas de la medicina de hoy en día. CINFA en estos años va a seguir avanzando en este ámbito o realmente solamente quiere abordar la nutrición con estos complementos. Sí, CINFA lleva la nutrición unos 3 o 4 años y nuestro deseo es quedarnos durante muchos años más. Para ello estamos realizando investigaciones en muchos ámbitos de la nutrición y que afectan a la población general y en diferentes sectores, ya sean ancianos, gente más joven, embarazadas, etc. Nuestro apoyo precisamente va en eso, en esas soluciones integrales, no solamente de productos, sino también potenciando el consejo farmacéutico y que el usuario, cuando vaya a la farmacia, no solamente se lleve un producto, sino que se lleve un consejo que le va a venir bien para su día a día y para mejorar la salud, y de esa forma también esa parte educacional de la población, y que ahí el farmacéutico como profesional sanitario es básico, y esa demanda de información, esa explicación a los usuarios, a los pacientes de cómo tiene que hacer ciertas cosas es fundamental para mejorar su salud. Bien. Si volvemos otra vez a la nutrición, nos preguntan mucho que los hidratos de carbono son malos, ¿cómo se deben de tomar? ¿Deberían estar prohibidos en algunos casos? Estas son preguntas que surgen en Open Pharma y que nos formulan muy habitualmente. ¿Qué nos puedes contar, Eduardo, de este? Sí, bueno, hay muchos falsos mitos en la nutrición y en la alimentación, y uno de ellos son los hidratos de carbono y los azúcares. Ahora está de moda si el azúcar es bueno o es malo.
Sí que es cierto que, como todo, un exceso es perjudicial para la salud, pero no hay que prohibir los hidratos de carbono, y lo que dicen los expertos científicos es que hidratos de carbono integrales, pan, pasta, arroz, aquellos productos, como digo, integrales que disminuyan los posibles picos de azúcar y que puedan originar problemas de obesidad o problemas de diabetes. Los hidratos de carbono son necesarios porque nos dan energía para las funciones del día a día de nuestro organismo, pero también es verdad que un exceso de ellos puede provocar que se acumulen en forma de grasa o que originen picos glucémicos que después pueden acabar en diabetes. El azúcar de por sí es negativo. Bueno, como digo, hay una serie de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, indican que entre 25 y 50 gramos diarios de azúcar fuera de esos alimentos, ya sean frutas, hidratos de carbono, es decir, alimentos precocinados, etcétera, no se pueden consumir más o no se deberían consumir más, pero el azúcar, junto con el sedentarismo, junto con las grasas saturadas, son los causantes de esas tasas de obesidad que estamos padeciendo en la sociedad actual. Pero no hay que poner digamos, el peligro o la mala fama en un nutriente, sino en muchísimos otros factores que influyen en tener esa obesidad. Bien, los complementos alimenticios en enfermedades. Tenemos muchos pacientes en Open Pharma que, como somos farmacéuticos, nos preguntan. Son pacientes, en algunos casos incluso polimedicados, que, bueno, pues que ven o que han oído o que han leído o que les han comentado, que esto es muy típico, que hay un producto que, bueno, que es un complemento alimenticio que le puede ayudar, ¿no? Pero hay muchos pacientes en la red que se están medicando y no piden ese asesoramiento. ¿Qué les podemos decir respecto a los complementos alimenticios en pacientes que están medicados, que tienen una patología y que toman una medicación? ¿Qué les podemos decir, Eduardo? Sí, es difícil, porque lógicamente habría que ver qué tipo de paciente, qué patología tiene para recomendar uno u otro complemento alimenticio. Yo siempre recomiendo que ahí el farmacéutico, sobre todo en algunos casos, por ejemplo, pacientes trasplantados, pacientes bueno, pues con un tratamiento quimioterápico en ese momento, pacientes con insuficiencia renal o hepática, pues extremen las precauciones y se dejen aconsejar por el médico, que al final es el que sabe la situación clínica y la historia del paciente, y eso es fundamental. No obstante, conociendo la realidad del paciente y todo su entorno sanitario o de salud, sí que se podrían hacer algunas recomendaciones, pero hay que tener en cuenta siempre qué está tomando, porque podría haber algún retraso en la absorción de ciertos medicamentos. Siempre recomendamos el espaciar las tomas entre los medicamentos y la toma de otros productos, pero siempre, por supuesto, con ese consejo médico detrás y conociendo la historia íntegra del paciente en cuanto a su salud. Hablando de nuevo del test nutrigenético y diferenciándolo de los test de alergias alimentarias o de intolerancias, si concretamos a quién puede ir dirigido este test, ¿qué podríamos decir? En cuanto a edad y en cuanto a su situación personal. Sí, el test nutrigenético es una herramienta clave de prevención y de educación al paciente. Creemos que el público objetivo de este test son aquellas personas entre 30 a 60 años aproximadamente. Tampoco quiero que se me coja la cifra como algo, por supuesto, algo menos. Es decir, personas que estén concienciadas de su salud, que se quieran cuidar o que tengan, digamos, dudas o riesgos por antecedentes familiares. Esas personas son las candidatas, en este caso, a que ese test nutrigenético les aporte un valor añadido, ¿no? Hay estudios que indican que el conocimiento de esa parte genética favorece el cumplimiento de hábitos nutricionales saludables, y eso es lo que pretendemos. Por eso digo que estas personas jóvenes, sin patologías previas, son las mejores candidatas para cuidarse mejor y disminuir esos riesgos de padecer problemas en el futuro. Esos beneficios realmente son los que se sacan. ¿Habría un beneficio a medio o largo plazo a destacar que todavía no esté resuelto, o realmente tenemos que esperar a que la medicina y la farmacología avancen en su conjunto? Sí, lógicamente la nutrigenética avanza y cada vez se tienen más datos científicos y esa rigurosidad va a ir aumentando, y además esa certeza de esos posibles riesgos,
y posiblemente seremos aún más certeros en las posibilidades de estas personas de prevenir mejor su salud. Obviamente uno de los aspectos claves es la obesidad. El futuro de la nutrigenética pasa por esos test nutrigenéticos y esas dietas individualizadas totalmente en obesidad. Sabremos exactamente qué tipo de dieta para cada persona es la adecuada. Prácticamente ahora ya se hace con una personalización muy elevada, pero todavía se podrá aún personalizar más ese tipo de dieta. Los intercambios de alimentos que proponéis en vuestro plan serían mucho más efectivos con un test genético por delante o es independiente. El sistema de intercambio de alimentos forma parte tanto del plan Complet 10 como del test nutrigenético de CINFA. Para explicarlo, el sistema de intercambios lo que hace es facilitar a la persona seguir una dieta, es simplemente sustituir un alimento por otro de su mismo grupo en energía y nutrientes similares. Por ejemplo, una rodaja de sandía de unos 300 gramos pues es equivalente a una manzana de 125 gramos. Bueno, pues este tipo de intercambios facilitan una dieta, se adapta mejor a las condiciones de salud de las personas o a sus aspectos socioeconómicos o a las costumbres de esa familia o de las circunstancias del lugar donde viva, o si le gusta cocinar, bueno, pues se adapta mejor a las posibilidades que tenga para cocinar. En el fondo es mejorar y facilitar el seguimiento de una dieta a través de los alimentos que esa persona considere más adecuados para ella misma, pero siempre teniendo en cuenta digamos, esas directrices que le hemos marcado antes en el test nutrigenético o en el plan Complet 10. Perfecto, Eduardo. Creo que ha sido muy clarificador en este asunto, en la nutrición, así que te doy las gracias por venir a Open Pharma y te emplazo a una nueva visita. Muchas gracias, Federico, Gracias, y Open Pharma por esta oportunidad. Gracias.